acabas de hacerlo otra vez. Tienes a alguien delante, una persona que ya viste 3 o 4 veces, y su nombre no está. No lo tienes en la punta de la lengua, está borrado, como si nunca hubiera existido. Y lo peor no es olvidarlo. Lo peor son los segundos siguientes, cuando sonríes, asientes y rezas para que alguien lo diga por ti. Y sabes que no puedes preguntarlo de nuevo. Ya deberías saberlo. Así que improvisas. Repites frases vacías. Esperas que suene un teléfono, que pase cualquier cosa que te salve. Y encima, no es la primera vez. Te pasó antes y sabes que te volverá a pasar. Cada vez queda esa pequeña culpa, como si estuvieras fallando en algo básico que todo el mundo debería poder hacer. Pero aquí está lo interesante. Las personas que olvidan nombres todo el tiempo no son despistadas, no son maleducadas y casi nunca son poco inteligentes. De hecho, les está pasando algo muy concreto en el cerebro y hay un giro que casi nadie te cuenta. Cuando entiendes por qué ocurre, dejas de sentirte culpable por ello. Quédate, porque probablemente te vas a ver reflejado. Cuando conoces a alguien nuevo, tu cerebro no está vacío, está saturado. Analiza su cara, su tono, intenta adivinar quién es, si le caes bien, qué decir después, y al mismo tiempo, cómo no parecer raro. Tu memoria de trabajo, ese espacio donde sostienes información unos segundos, está haciendo malabares con demasiadas cosas a la vez. Está llena antes de que empiece lo importante. Y justo en ese momento alguien te dice: «Hola, soy Martín». Martín. Pero Martín no significa nada. No tiene imagen, no tiene emoción, no tiene historia. Es solo un sonido. Y tu cerebro, que ya está ocupado sosteniendo todo lo demás, simplemente no tiene dónde guardarlo. No lo pierdes después. Nunca llega a entrar del todo. Esto tiene nombre: la paradoja Baker-Baker. En un estudio dijeron a un grupo que cierta persona era panadero y a otro grupo que esa misma persona se apellidaba Panadero. Días después, casi todos recordaban mejor el oficio que el apellido. La misma palabra, resultados opuestos. ¿Por qué? Porque panadero enciende ideas. Pan, harina, un horno caliente. Y el apellido, en cambio, no enciende nada. Y los nombres funcionan exactamente así. Son información sin significado. Por eso puedes recordar perfectamente a qué se dedica alguien, dónde lo conociste o de qué hablaron, pero no cómo se llama. Una cosa tiene raíces, la otra flota. Piénsalo. Seguro recuerdas a alguien por cómo te hizo sentir, por una frase suya, por un gesto, pero su nombre no, y eso no es casualidad. Piensa en el último momento importante que viviste. Recuerdas el ambiente, lo que sentiste, alguna frase concreta, pero no recuerdas lo menos importante: la hora exacta, la ropa de todos, los detalles sueltos. Tu cerebro decide qué guardar sin preguntarte y casi nunca elige las etiquetas. Y para tu cerebro un nombre es solo eso, una etiqueta más. Hay otro detalle. Muchas veces, mientras la otra persona se presenta, tú ya estás pensando qué vas a decir cuando te toque. Y eso tiene nombre: el efecto del siguiente en la fila. Cuando esperas tu turno para hablar, recuerdas mucho peor lo que la otra persona acaba de decir, porque tu cabeza ya se fue a lo siguiente, preparando, corrigiendo, anticipando. El nombre pasa en ese hueco. Y ahora la parte incómoda. Muchos de los que olvidan nombres están demasiado metidos en su cabeza al conocer a alguien, pero no por ego, por inseguridad. Mientras el otro habla, tu mente pregunta: ¿estoy mirando demasiado? ¿Dije algo raro? ¿Estoy quedando bien? Y cuando aparece el nombre, ya no estás ahí. Te lo perdiste por estar ocupado intentando no equivocarte. Así que, si te pasa esto, no tienes un problema de memoria, tienes un problema de atención. Y no es lo mismo. No es que no puedas recordar, es que en ese momento no estabas del todo ahí para guardar nada. Nunca hubo que recuperar, porque nunca llegó a grabarse. Y eso, en el fondo, es una noticia buena. La atención se puede entrenar. Ahora, seamos honestos. Desde el otro lado, olvidar un nombre puede doler. Se siente como: no fui lo bastante importante, aunque no sea verdad, aunque no tenga nada que ver. Porque la otra persona sí estuvo ahí, sí te escuchó, sí conectó. Recuerda cómo hablaste, qué dijiste, hasta una frase que tú ya olvidaste. Simplemente no registró tu nombre, y conviene tenerlo presente. Y hay algo lindo en el fondo de todo esto. Muchas personas que olvidan nombres fácilmente tienen una memoria muy asociativa. No guardan etiquetas,
guardan experiencias, recuerdan historias, sensaciones, el tono exacto de una voz, la ropa de alguien, cómo te hizo sentir ese día. Su cerebro estaba guardando todo lo que importaba, menos la etiqueta. No es un defecto, es otra forma de procesar el mundo. Piénsalo así, mientras muchos coleccionan datos, tú coleccionas momentos. ¿Recuerdas cómo alguien te miró? ¿Qué te dijo cuando lo necesitabas? La sensación exacta de una tarde. Eso no te hace peor con la gente. Muchas veces te hace más presente cuando de verdad importa. Tu cabeza prioriza conectar y sentir por encima de archivar sonidos sueltos que no significan nada. Y sí, esto se puede mejorar, sin dejar de ser tú. El truco es simple. Cuando alguien te diga su nombre, repítelo en voz alta enseguida. Encantado, Martín. Y dale un significado. Asócialo a algo. Su cara, un lugar, alguien que ya conoces con ese nombre. Crea una imagen. Estás haciendo a mano lo que tu cerebro no hace solo. Darle raíces a algo que flotaba. Al final, olvidar nombres no significa que la gente no te importe. Significa que tu cerebro prioriza otra cosa. Lo que sentiste, lo que compartieron, cómo te hizo sentir alguien. Eso es lo que se queda, y eso nunca se fue. Si llegaste hasta aquí, seguro te viste reflejado, y eso ya dice algo. No eres el único, y probablemente tampoco eras el problema. Cuéntame, ¿eres de los que olvidan nombres al instante o de los que no olvidan ninguno? Te leo en los comentarios. Y suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.